Esta semana inició con un encuentro entre el Papa Francisco y el presidente cubano Raúl Castro. Esto fue en el Vaticano, buscando también estos contactos. Vamos a recordar que el Papa Francisco fue justamente el mediador entre este restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Esto llevó al presidente cubano Raúl Castro a decir que él podría llegar a pensar a volver a la Iglesia Católica. ¿Cómo puede leerse esto dentro de una sociedad, una ciudadanía que prácticamente no profesa la religión católica, que había sido perseguida en su momento? ¿Cómo lo puede leer la misma ciudadanía cuando está viendo que todo le está cambiando y además se va a aceptar o se pudiera llegar a aceptar la religión católica? Bueno, María Gabriela, mira, en primer lugar, lo que hay que entender es que Raúl Castro quiere pasar a la historia del mundo y quiere pasar a la historia de Cuba, diferenciándose total y completamente de su hermano, de la impronta de Fidel Castro. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo de manera muy irreverente, rupturista, pero delicada, o sea, a su propio estilo. Y digamos que está generando una suerte de síntesis similar a lo que fue el proceso chino, donde se rompe con Mao, donde se genera una dialéctica distinta y donde se genera una síntesis a partir de lo que fue el proceso previo. Entonces, esto también pasa desde el punto de vista social, esto pasa desde el punto de vista religioso, y toda vez que nos guste o no, una de las religiones, por no decir la religión mayoritaria en América Latina y en el mundo, aunque ha venido en declive, es la religión católica. Él está retomando todo lo que es un proceso de lo que es la normalización de las relaciones con Cuba y la Iglesia Católica, que se inició con Juan Pablo II. De hecho, recuerda que con la visita de Juan Pablo II en su momento a Cuba fue total y completamente revolucionaria. O sea, puso de cabeza al mundo prácticamente, y toda la opinión pública internacional se dirigió hacia allá. Y todo esto, ¿por qué? Porque lo que está buscando es generar confianza, es lavarse la cara y lavar la cara del proceso cubano frente a sus interlocutores para decirle, aquí tienen las puertas abiertas, vengan a invertir a Cuba y vengan a invertir porque hay seguridad jurídica, hay seguridad cultural, hay seguridad religiosa y hay una serie de cuestiones que hacen confiable y seguro el hecho de invertir en Cuba como un país que, si bien no termina de aceptar los criterios de la democracia representativa liberal, se puede negociar con él. Bueno, y justamente hablábamos de eso fuera de cámaras, de que por supuesto ante todo proceso siempre hay la crítica. Y cuando inicia este proceso de restablecimientos, pues muchísimo se dijo sobre cómo ir a restablecer relaciones con un país donde hay denuncias de violaciones a derechos humanos, donde hay críticas con respecto a un proceso dictatorial, pero vemos muchísimos países, por no decir prácticamente todos. Vimos la reunión este lunes con François Hollande, vemos reuniones con líderes de la Unión Europea, con Estados Unidos, buscando restablecer relaciones. ¿Por qué movilizarse más bien a darle la mano a Cuba y sacarlo de ese encierro del que venían viviendo desde hace 60? Mira, fíjate, digamos que, y lo estábamos diciendo antes de venir al aire, es fundamental que esto es un mercado que ha estado prácticamente virgen los últimos 51 años. Y la cuestión es que en relaciones internacionales el sistema internacional es anárquico, es decir, no hay alguien que regule quién llega primero, quién llega después, quién tiene prioridad sobre quién. Entonces es una competencia de intereses en función de quién aprovecha y quién es el que se posiciona primero y quién es el que se apropia de ese mercado. Fíjate, muchas de las declaraciones del gobierno francés, de lo que fue la declaratoria de los representantes del gobierno francés ante la Asamblea Nacional Francesa, era precisamente eso: le ganamos la delantera, fue un éxito el hecho de la visita de François Hollande a Francia, porque posiciona a Francia dentro de los países de la Unión Europea, que eso era prácticamente un coto cerrado de España, de la cooperación española, y entonces ahora entra como gran competidor Francia. ¿Por qué? Porque genera un vínculo de conexión con Cuba. Pero además de eso, esta es la forma por vía pacífica más efectiva para destronar el socialismo clásico, al socialismo ideologizado de la Guerra Fría, y entender que se puede generar a través de la influencia de lo que es la interdependencia compleja, de lo que es la misma globalización, se puede ir cambiando paulatinamente un régimen. Fíjate que vamos a ver cómo se van a establecer contactos turísticos, mayor inversión, mayor apertura. Y yo creo que el socialismo clásico cubano va a finalizar cuando los cubanos mismos se den cuenta de todo lo que se privaron en un pasado y cómo el mundo está caminando hacia otra dirección. Cuando tengan contacto con el mundo, por decirlo así. Bueno, cuando tengan más contacto, con el mundo. Ahora,
¿cómo se ve esto para América Latina? ¿Cómo influye en América Latina? Hemos visto procesos completamente antagónicos que van de la mano o que han ido en todos estos años. Vemos un proceso liderado en su momento por el presidente venezolano Hugo Chávez, de la unión de los países llamados socialistas, Ecuador, Bolivia, Argentina inclusive, que también ha tenido muchísimos cambios en los últimos meses con respecto a política, y por el otro lado vemos el avance de Brasil, de Chile a nivel económico, la reapertura e incluso los contactos, no solo con Estados Unidos, sino con el resto del mundo a nivel económico, todo lo que tiene que ver con el comercio y las relaciones comerciales. ¿Cómo va a influir el hecho de que Cuba salga justamente de ese cuadro que tenía con respecto a relaciones hacia América Latina? Mira, lamentablemente esto es una enseñanza, primero para América Latina en su conjunto, pero también para nosotros los venezolanos. Y quiero ser enfático con eso. En primer lugar, la geopolítica regional está cambiando total y completamente. Ahora Estados Unidos se incorpora al proceso de manera fuerte, pero también Cuba se va a insertar en el proceso fuertemente. Va a ser un actor fundamental y saliendo por la puerta grande, porque sale con sus principios en la mano. Eso lo decíamos en su momento con lo de la Cumbre de las Américas. Pero al mismo tiempo vamos a ver cómo va a haber una diferenciación de la región entre aquellos países quienes no le echan la culpa al capitalismo sobre sus propios problemas y van a tratar de asumir una actitud proactiva en lo que es la transformación y el fortalecimiento de sus estructuras políticas. Estoy hablando específicamente de países como Brasil, de países como Chile, que van a decir tenemos una serie de deficiencias en términos de políticas públicas, tenemos problemas en términos de corrupción, en términos de liderazgo, pero nosotros mismos vamos a resolver el asunto en el marco de la legalidad y el Estado de Derecho, y van a haber otro conjunto de países, entre los cuales está Venezuela, desafortunadamente, primero, donde se va a ver un declive del país porque no termina de comprender cuál es la dinámica internacional externa, y al mismo tiempo porque en vez de asumir la responsabilidad de cambiar un sistema que puede ser inviable, más bien lo profundiza en función de no aceptar los propios errores y echarle la culpa al contexto internacional, al capitalismo y al imperialismo estadounidense sobre los problemas que nos aquejan. Vamos a ver qué piensa la audiencia. Vamos a someternos al Twitter @primerapágina. Nuestro compañero Gabriel López ya está listo para leernos y para hacerle las preguntas al profesor Carlos Luna sobre este restablecimiento de relaciones Estados Unidos-Cuba y el mundo. Gabriel. Efectivamente, María Gabriela, profesor Luna, un gusto que esté con nosotros la mañana de hoy en Primera Página. Le vamos a solicitar su colaboración con respuestas bastante precisas para darle la mayor cabida a la audiencia por razones de tiempo, profesor. Mónica Esté dice, me cuesta creer que en tiempos en los que Castro negocia con Estados Unidos y dice que volverá a rezar, no le recomiende a Maduro que haga lo mismo. ¿Qué opina usted? Mira, eso no lo sabemos, eso no lo sabemos públicamente. Pues es posible que le esté recomendando una cosa semejante, pero en privado, para ir paulatinamente cambiando la orientación de la política exterior. @Luis Pino le pregunta, ¿el restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos es erróneamente interpretado como apertura tardía de la isla o como pragmatismo? Yo creo, como lo dije anteriormente en la entrevista, que es pragmatismo fundamentado en entender que el mundo está cambiando y que las relaciones internacionales no son estáticas, sino que son dinámicas, y Cuba se debe corresponder a eso. Luis Maestre dice, ¿considera el entrevistado que el restablecimiento de las relaciones Estados Unidos y Cuba es una derrota del socialismo? No, mira, no es una derrota ni es una victoria, porque no podemos ser maniqueos en este sentido. El problema de la academia y el problema de la política es que ve todo en blanco y en negro, y en la diplomacia no es todo blanco y negro, sino que hay un conjunto de matices que van precisamente fundamentados por los cambios políticos del mundo y por las relaciones internacionales. John Edgar Muñoz dice, ¿puede mantener Cuba una posición antiimperialista luego de restablecer relaciones con los Estados Unidos? Sí la puede mantener. De hecho, en la rueda de prensa que hubo conjunta con Barack Obama en la Cumbre de las Américas, Raúl Castro precisamente hacía hincapié en que va a ser una relación larga, va a ser un proceso duro, va a ser una discusión con base en principios, es decir, que Cuba no renuncia a sus principios a pesar de las circunstancias. @Josefran208 le pregunta, ¿realmente Cuba en este restablecimiento de relaciones con Estados Unidos cambiará su modelo comunista al saber que no funcionó nunca? Yo sí creo que sí lo puede hacer, creo que no lo va a hacer totalmente, no va a entregar todos sus principios, sobre todo desde el punto de vista político. Yo creo que va orientándose, va caminando hacia un proceso similar al chino, es decir, un proceso autocrático en lo político, pero un proceso liberal y de apertura en lo económico.
José María Salazar, Cheo Tigre, plantea algunas diferencias. Dice, los socios que buscan los Castro, Estados Unidos, Francia, el Vaticano, los socios de Maduro, Libia, Nicaragua y Cuba que se aleja. ¿Algún comentario a este tuit? Bueno, precisamente lo que veníamos hablando con María Gabriela en la última parte de la entrevista es unos que comprenden el mundo y saben con quién conectarse y saben sacar las ventajas comparativas y competitivas respecto a una relación frente a otros que utilizan la ideología como un dogma, se encierran en ella y condenan a todo un país, a todo un pueblo, a lo que es un proceso inviable de todo punto de vista. Ahora, ¿cómo quedan las relaciones Cuba-Venezuela? Aliados políticamente, aliados económicamente. Raúl Castro ha sido muy claro, y lo hizo en la Cumbre de las Américas, el respaldo contundente a Venezuela con respecto a aquel decreto del gobierno de Estados Unidos con respecto a las sanciones a 7 funcionarios venezolanos, el apoyo, el rechazo a este documento firmado por Barack Obama. ¿Cómo quedan las relaciones cuando inclusive entonces ahora Cuba restablece sus contactos con Estados Unidos? ¿Habrá alejamiento? ¿Habrá la misma relación? ¿Cae también la relación económica? ¿Qué pudiéramos ver? Mira, María Gabriela, se lo voy a ejemplificar a los televidentes de una manera muy coloquial. Es simplemente una relación de pareja cuando tienes un triángulo amoroso. Ahí va a haber un triángulo amoroso muy pragmático en el cual cuando me favorezca el hecho de estar bien con Venezuela, porque no voy a despreciar lo que Venezuela me pueda brindar en términos de cooperación, lo haré, y cuando tenga que bailar pegado y muy bien con Estados Unidos también lo haré. Es decir, es una dinámica que no se fundamenta, repito, en cuestiones morales y éticas, sino es una cuestión que se basa fundamentalmente en intereses. Ya para finalizar, conclusión, el más beneficiado de todo este asunto, Cuba. Sí, es una diplomacia de Estado, hay que reconocerlo, una diplomacia de Estado con unos principios bien fundamentados, que sabe de dónde viene y sabe hacia dónde va, y precisamente los países que tienen éxito en su política exterior son los que son consecuentes con su interés nacional y con su historia. Definitivamente, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy, intentarnos abrir un poquito el panorama sobre qué estaremos viendo en las próximas semanas, esta próxima semana sobre todo, cuando haya un tercer encuentro entre representantes de Cuba y de Estados Unidos, restablecimiento de relaciones.